presentes. Hasta en la madrugada no sabía si leer lo que acabo de traer, y bueno, me levanté a leerlo porque me decidí a leerlo, o hacer lo que ha hecho el profesor Humberto, Hugo, ¿no? Procurar explicar irreverencias. Y me alegra en cierta manera porque con Orlando la verdad tenemos bastante comunicación y siempre decimos las cosas tales como son. Yo soy un poquito eso de la psicología positiva, no soy partidario de la psicología positiva. Eso de que tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer, la verdad no me llega a convencer. Y en las redes sociales lo que prima es eso, demasiado positivismo. Nadie hace mal ya, todo está bonito, todo está hermoso, pero a las espaldas de uno sí, no, estaba feo, estaba esto, estaba lo otro. Y como Orlando nos hemos puesto esa señal, digamos, que no debemos ser así. Las cosas debemos decirnos directos, así nos duele. Y muchas veces nos dolió, por supuesto, las cosas que nos hemos dicho, pero nos hemos dicho. Entonces, eso es, el resultado del primer libro es más bien reverente a todo ello, pero tiene su matiz. Las irreverencias van por lo que es, no a lo estético, sino más bien a lo temático, al contenido. Yo no creo, por ejemplo, en la esperanza. Muchos hablan de la esperanza, ten esperanza, que esto, que lo otro. Esperanza es igual a esperar, y la espera nunca llega. Soy bastante irreverente con las ideas religiosas. Yo me confieso, yo un día quise ser sacerdote, pero terminé siendo padre de familia. Porque la verdad, tengo bastante, mi papá sabe, mi mamá sorprendida de que yo tenga una Biblia en la mano. Tengo en mi biblioteca mi Biblia, pero le digo, mamá, ábrelo, ¿cómo está esa Biblia? Está recontra chimena corregida por todos lados, ¿no? Las observaciones que le he hecho y todo eso, porque yo no puedo criticar a la Biblia sin antes haberlo leído, lo que hacemos la mayoría. Entonces, más que nada es por el contenido, que es la segunda parte de este otro lado mundo irreverente. Para no cansarles, voy a leerlo lo más rápido posible, las ideas que se plasman dentro de este libro. Le he puesto un título, Soy bastante imperfecto. Soy bastante imperfecto. Bueno, todos lo somos, como todo buen ser humano, por supuesto. Pero mi imperfección suele ser aislada, si cabe el término. Explicaré por qué. Tengo, por ejemplo, el defecto de no sentirme a gusto en este país, en este mundo que edificamos a lo largo de miles de años. Es cierto que hay cosas por las que vivir, el amor, la familia, el arte y para algunos la patria. Sin embargo, estas son cuestiones personales. Cuando las cuestiones personales se convierten de interés colectivo, nada suele tener armonía. Quiero decir que quienes habitamos el mundo solemos estar satisfechos con él porque nuestra mirada no orbita más allá de nuestras narices, ya sea porque lo ignoramos o porque queremos ignorarlo. Es una forma de vivir y es respetada, pero no la comparto. Tengo la paranoia de creer que nuestro sistema miente constante y descabelladamente, y eso lo siente cualquier persona, y que cada actitud filantrópica que tiene guarda un as bajo la manga. Tengo el defecto de sentir aversión por sus formas, su esencia, sus ideologías, su naturaleza. Por ejemplo, no creo que la forma de erradicar la discriminación sea resultado de la aceptación como país diverso y heterogéneo. Por el contrario, creo que este no es más que un pretexto de sujeción y autodiscriminación. Y es que su pretexto de tolerancia y aceptación, los Wexler, los Kuczynski, los Giuffra, los Bruce y otros hacen de nuestro país su madriguera.
No creo en la estupidez esa de la igualdad de género, porque científica, biológica y psicológicamente el hombre y la mujer somos diferentes, porque nuestro sistema aboga por una perspectiva psicológica errada que se niega a ver cuán rico y abundante puede ser el aporte femenino como tal y el masculino desde su esencia. No creo en el modus operandi de la defensa del respeto a los derechos humanos, porque esta es otra arma para mantener el caos y el desorden, y porque el caos y el desorden obnubilan nuestra mirada a la verdadera esencia, distraen nuestra atención hacia quienes nos gobiernan. No creo en la paternidad responsable, porque es una forma más de matar a los futuros revolucionarios, el modo eficaz de controlar al pueblo. No creo en la equidad y la meritocracia, ya que son confundidos con servilismo y zalamería. No creo en la actual apertura a los venezolanos, en primer lugar, porque más allá de la dictadura que se dice vivir por esas tierras, creo firmemente que es una información sesgada a favor de quienes ansían el petróleo y gas venezolanos, como años antes lo hicieron con Panamá, Irak, Afganistán, Siria y otros. Y en segundo lugar, porque no es posible pretender la aceptación de otras culturas a costa del maltrato y vejamen del ciudadano peruano. No creo en la psicología positiva que se difunde en las escuelas e instituciones laborales, porque al modo de la estrategia de la red think tank de la década del 50 del siglo XX, liderado por el multimillonario Anthony Fisher y el teórico del actual neoliberalismo August von Hayek, esto no es más que otra estratagema para hacer del hombre un ser iluso e ingenuo, ciegos ante su realidad y sumisos ante la opresión, porque un pensamiento positivo no es suficiente para poder tener éxito en esta vida, porque aquellos que tuvieron éxito no precisamente practicaron aquellos valores que ahora pregonan, porque la vida no es así de fácil como los textos de autoayuda, que yo tan amablemente llamo textos de autoengaño, pregonan. No creo en las formas que se erigen para defender nuestro medio ambiente, menos cuando propugnan dicho cuidado y solo los países tercermundistas obedecen, aún más siendo ellos responsables de solo el 6% de dicha contaminación. Estados Unidos y Europa son responsables del 94% restante. No creo en Dios, no porque no exista o sí, eso es lo menos relevante, sino porque han hecho de este el arma más eficaz para sojuzgar y explotar. En fin, no creo en esta democracia, que al modo del macartismo de mediados del siglo XX, persigue al que piensa diferente, llama terrorista al que defiende sus derechos, finge libertad de prensa en una sociedad marcada por una sola tendencia, priva de su libertad a quien defiende la necesidad del pueblo, erige normas y leyes que regulan precisamente la libertad, justicia e igualdad, y porque libertad, justicia e igualdad solo es eso, si se entiende bajo los parámetros que ellos consideran. ¿Democracia? Lo repito, no creo en esta fingida democracia. Es más, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Señores presentes, no creo en ninguna de estas formas, porque en el fondo lo único que buscan, disfrazados de abnegación, humanidad y filantropía, es hacer del hombre un ser egoísta, ambicioso, ególatra, individualista, y sin embargo también sumiso, conformista y autómata, porque sus buenas intenciones lo único que hacen es dividir, radicalizar la competencia y asimilar una sociedad que responda a sus propios intereses. Por tanto, tengo el defecto de ser intolerante, radical, homofóbico, machista, xenofóbico, antidemocrático, misántropo y demás calificativos con el que se encasilla a aquellos que piensan diferente. Sin embargo, tengo el defecto también de creer aún en las utopías, en el arte y la filosofía como armas fundamentales para cambiar el mundo, de tener la seguridad que la literatura debe también formar parte de este esfuerzo, aunque en esencia eso sea imposible, porque la literatura, arte y la filosofía no cambian el mundo, cambian al hombre que cambiará el mundo.
Tengo el defecto de creer en el amor, de tener entre mis manos el cuerpo líquido de una mujer, de poseerla y ser poseído por sus brazos, de robar de sus manos el aroma del viento, el grato olor de su cabellera. Y esto es irreverencia, señores, un pequeño aporte para aprender a ver el mundo y al hombre tal y como es y no como se quiere que sea, porque solo podremos conseguir un mundo mejor en la medida que quitemos la venda de nuestros ojos y extraigamos la verdadera esencia de la vida y de las mentiras, de las alegrías y de las buenas intenciones, de la soledad y de la fanfarria. Estas irreverencias ayudan, o al menos es lo que pretendo, a construir ese mundo que tanto anhelamos. Pero irreverencias es también resultado de la adulación y la lisonja. Cierto matiz reverenciador puede hallarse en cada verso, y esto en favor de aquellos quienes hicieron del mundo y del arte una razón más de vida, de aquellos que no vivieron bajo las sombras y procuraron desvelar la certeza de las cosas y las acciones humanas. Quiero aquí un poquito hablarles de lo que entiendo por poesía y aún más por arte. Cuando Erich Fromm, en su obra El arte de amar, considera el amor como un arte y no como una sensación placentera carente de conocimiento y esfuerzo, entiende a este como una manifestación de la actividad humana que para su materialización requiere de creatividad e ingenio. No obstante, es sabido, todo esfuerzo y conocimiento humano conlleva un fin. Por tanto, cuanto el hombre hace, construye, crea o se ingenia, debe estar necesariamente puesto a su servicio. Una carpeta le sirve para que en ella pueda escribir, una casa le da cobijo, las frazadas abrigo, el tren, el auto o el avión, facilidad para cortar distancias. Y la poesía, señores, humaniza al ser humano. Finalmente, tengo el defecto que, muy a pesar de cuanto he descrito hoy, aún confío en el hombre, en la ciencia y las matemáticas, en la biología y la psicología, en la economía y la física, en la gramática y la lingüística, en la política y en quienes los practican, y en las demás formas de conocimiento. Sí, en todos ellos, pero regulados por el arte y la filosofía. Arte y filosofía. La poesía impacta al intelecto, al cerebro. Sin irnos más por el otro lado romanticista, muchos dicen que el alma y el espíritu, que también pueden servir, ¿no?, para dar una respuesta, pero si somos más objetivos, vamos a decir que la poesía impacta al intelecto. La poesía hace pensar. Hay un poema, y a Orlando lo ha citado, que es precisamente el que titula Poesía, que nos ofrece desde ya su arte poética, lo que él cree que es la poesía. Dice: poesía, dos puntos, el silencio de un oasis puede ser oído en la oscuridad del pensamiento. El silencio de un oasis puede ser oído en la oscuridad del pensamiento. Hace un momento habíamos dicho que la poesía impacta al intelecto. ¿El intelecto tendrá algo que ver con esa oscuridad del pensamiento? El mismo Benedetto Croce dice que el mundo se puede conocer de dos formas: por la forma lógica, que viene a ser la ciencia, y por la forma intuitiva, que es, según Descartes, la inteligencia más importante en el ser humano y la más primera, la anterior a todas. Y los poemas de Joel Denner están repletos de esas expresiones oscuras también, ¿no?, que no hay para qué ya desentrañarlas, ¿no? Lo más importante es intuirla y que nos deje pensativo, como ese puñetazo en la cara que reclamaba Kafka. Estos poemas proceden de esas épocas en las que él se reunía con sus amigos y discutían y habían escrito, o de ahí surgió, mejor dicho, estos manifiestos. Un manifiesto, desde luego, es la postura, ¿no?, ideológica, de acción de un grupo respecto de alguna cuestión, en este caso la cuestión literaria.
Y me llamó mucho la atención el manifiesto 6 que Joel Lenner ha escrito acá. Dice, a modo de manifiesto 6, el arte como creación humana al servicio del hombre. Para Joel está clara la cosa. El arte, la poesía, está al servicio del hombre y no al revés. Esta discusión en el siglo pasado ha sido bastante candente, ¿no? Pero para qué vamos a repetirla. Joel lo tiene definido. El arte está al servicio del hombre. El arte es un instrumento, para decirlo de otra forma. El arte sirve para algo, la poesía sirve para algo. ¿Y para qué? Para cambiar tal vez a la sociedad. Muy románticamente a veces decimos eso, ¿no? La poesía puede cambiar la sociedad, la literatura, el arte. Bueno, yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Permítanme discrepar con Joel, pero estoy en mi derecho de hacerlo. Dice su manifiesto así: yo me río de esta mesa, de su figura inmóvil y ya avejentada, me río de sus patas que evitan el sol por no ser vistos, anómalas, dispares, empequeñecidas. Me río de quien se siente en ella y la usa para doblar un papel y no la dobla. Me río de quien hizo esta mesa. Me río de su lomo ahuecado, cansado. Me río de la casa en la que habita. Me río de los cuadros que chasqueados contemplan su tosquedad. Me río de esta mesa, de cómo la muerte la visita, de cómo ambos se unen en un brazo. Me río de la pata que ya no tiene, del peralte que el carpintero nunca vio. Me río de esta mesa. Me río de cómo la muerte se ríe también de su ya ajada y marchita sonrisa, de cómo el viento huidizo mece su cuerpo, de cómo la noche la ignora y olvida. Me río de esta mesa. Sin embargo, a la hora del té, después de una larga jornada sobre otra mesa, de figura bisoña y rauda, completa y hercúlea, descanso las articulaciones sobre él, descanso mi voz, mi llanto. Me río de esta mesa, de su ya mustia y marchita sonrisa, de las manos que erigieron su imperio, de la otredad y de los signos, del silencio y de la muerte. Yo me río de esta mesa, me río yo de esta mesa yo me río. Nos ponen a hablar sobre una mesa y se ríe de la mesa, etc. Es que esa es su postura irreverente. Todo lo que nos dice sobre la mesa piensa sobre la poesía, así de fácil. La mesa es una metáfora del arte literario, y que bien lo ha hecho, ha disfrazado. Esa es la metáfora, pues. Bien, en ese caso creo que este poema de Joel resume bien lo que él piensa. Este libro está, como dice en su prólogo, salpicado, mejor dicho, dominado, gobernado por la idea de la muerte. Pero aquí dice, me río de la muerte, así como Javier Heró, ¿no? Finalmente me río de la muerte. También dice, me río de los signos. ¿No es el lenguaje un conjunto de signos? Joel, por lo tanto, se ríe del lenguaje. ¿No es la poesía un signo? Todo es signo. Joel, irreverente, tal como reza su título, se ríe de todo, se burla. Esa es su posición ante la vida, una posición faltosa, vamos a decirlo así, contracorriente, irreverente. Y creo que un poeta tiene que tener una dosis de irreverencia siempre. De lo contrario, ya no será poeta. Eso es lo que yo creo. Y bien, y termina de esta forma, no sé si lo han percibido, pero termina así, ¿no? Yo me río de esta mesa, me río yo de esta mesa yo me río. Yo entiendo que para Joel la poesía también es así, jugar. No me acuerdo dónde leí, pero se dice que entre la poesía y el juego hay una relación tan estrecha, psicológicamente inclusive. Yo he estudiado psicología y me doy cuenta de que precisamente son los poetas que o bien han jugado mucho en su niñez o no han jugado nada, o que han tenido alguna fijación por ahí, porque juegan, es que se han vuelto escritores o artistas. Ahora juegan, son los que juegan en serio, juegan de verdad. Y creo que Joel está ganando en su juego, y sus siguientes libros desde luego van a ser
muy bien recibidos, no solo por los amigos, sino por la crítica. Felicito hoy día que ya en la manzana movida que circula en Lima, ya está saliendo, se va a abrir campo allá en la capital, que es otro país, un país ajeno y terrible, pero ya en esta patria que es Huancavelica, que es nuestra patria, me incluyo, ya Joel Denner me parece que ha escrito su nombre en la historia de la literatura, con letra mayúscula, en negrita y en cursiva. Muchas gracias.